financiado por SSHRC y estamos trabajando con diferentes organizaciones, como por ejemplo Transforming Communities for Inclusion and Empowerment Council, que es una organización de defensa del paciente que trabaja para empoderar las voces colectivas de los usuarios de servicios de los sistemas de salud mental y uso de sustancias. Nuestro webinario de hoy reúne a los activistas del sur global y del norte global en una discusión, debate intergeneracional sobre el activismo local, los movimientos de personas con discapacidades psicosociales y los derechos de las personas con discapacidad. Comenzaremos con dos oradores que mostrarán el activismo histórico de sobrevivientes psiquiátricos, personas con discapacidades psicosociales, y luego Olivia Ponstra dirigirá un panel de 4 participantes que nos contarán una historia que tiene que ver con el activismo contemporáneo dirigido por la próxima generación. Y ahora voy a pasar la palabra a Disha, que nos va a explicar un poco sobre las pautas. Y primero voy a explicar qué oradores vamos a escuchar durante el día de hoy. Señor Tabar es la creadora de Bapu Trust, la primera organización dirigida por sobrevivientes en India y una organización de personas con discapacidades psicosociales, usuarios y sobrevivientes de psiquiatría y personas que se identifican como neurodiversas. Y Lucy Costa, que es directora ejecutiva adjunta del Empowerment Council, una organización basada en los derechos de los usuarios y ha trabajado durante muchas décadas como defensora de la promoción de los derechos de los usuarios sobrevivientes de servicios de salud mental. Y ahora vamos a escuchar a Disha Sharma, que nos va a decir un poco sobre las pautas, cómo vamos a organizar la sesión de hoy. Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentran hoy. Yo soy Richa, oficial de investigación y defensa de TCI Global, y antes de comenzar con nuestros ponentes les indicaré algunas de las pautas para esta sesión. Este webinario vamos a grabarlo para que los participantes que no pueden asistir en vivo debido a la diferencia de zonas horarias puedan acceder a la grabación más tarde. Por eso solicitamos a todos los oradores que por favor hablen despacio. Esto es para guardar consideración con todo el personal de apoyo, así como con nuestra audiencia. Hablar despacio ayudaría al intérprete de lenguaje de señas, subtitulador y a los intérpretes a cumplir cómodamente con el flujo de presentaciones. Para los oradores les pedimos que mantengan su micrófono y cámara apagados mientras no estén hablando. Pueden encender su vídeo y micrófono cuando le invitemos a hablar durante el panel. Para los participantes estamos proporcionando interpretación del lenguaje de señas internacional y subtítulos para esta sesión. Para tener acceso a los subtítulos, haga clic en el botón CC en la parte inferior. También contamos con traducción al español para la sesión. Para acceder al canal de traducción al español, haga clic en el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Durante el evento, si tiene alguna pregunta para los panelistas, no dude en escribir sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas al que se puede acceder en la parte inferior de su pantalla. Los panelistas pueden responder a las preguntas directamente o retomarlas al final de la sesión. También tendremos un breve descanso de 5 minutos entre ambas sesiones. Dicho esto, doy la bienvenida a los oradores y podemos comenzar nuestra sesión. Gracias.
Hi everyone. It's great to Buenos días be a todos. Es un placer estar con todos ustedes en esta sesión sharing this space with y Lucy por poder Acosta, compartir who's este been here for many espacio years. con tanta gente que Lucy is admiro. here with Es events fenomenal and estar aquí Marina con as well. Susana, con Marina y con otros We've had long exchanging conversations presentadores con los que he tenido unas conversaciones largas y fructíferas. Espero que esto sea útil para todos Lucy, would you like nosotros. to start Y opening with Lucy, no sé si quiere comenzar la conversación y yo puedo hacer comentarios. Sí, por supuesto. Me encanta tener una conversación dialógica porque llevamos tanto tiempo trabajando como activistas juntos. Bien, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta por estar aquí. Mi nombre es Lucy Costa y mis pronombres son ella, su. Quiero agradecer a todos por participar en este proyecto porque es un proyecto grande. Y también quiero agradecer a toda la gente que está ayudando con la interpretación y con la interpretación del idioma de señas. Y quiero agradecer también a todo el mundo en el público, porque sé que hay mucha gente que ha trabajado por muchos años en el campo de derechos humanos, porque precisamente la manera en la que nos hemos estado organizando durante estos años, sobre todo cuando estamos hablando de los diálogos, de las conversaciones, de las presentaciones, y que a pesar de la opresión por parte del gobierno que hemos sufrido y la supresión, nos hemos mantenido fuertes, firmes y no hemos perdido de la vista nuestro foco. Y por eso quiero dar simplemente decir que hemos hecho muy buen trabajo y que este trabajo nuestro va a ayudar a las generaciones futuras en nuestro labor. No sé si quiere Bagarvi que siga. yes, Lucy, I Sí, think that would be great so Lucía, that you have a uninterrupted es microphone fenomenal to share que your tengamos aspects of una personal oportunidad para journey compartir and nuestras such a experiencias. reflective journey. Y sabemos todos que I nuestros was remembering caminos son muy my activism caminos en los que se puede reflexionar y mi camino en mi país fue muy let you diferente, interesante y estaría muy encantada de and poder later. Thank you so much. explicar y comentar un poco sobre mi camino de desarrollo. Muchas gracias. Entonces, creo que cuando pensamos cómo deberíamos comenzar una conversación para este webinario y este proyecto, creo que deberíamos enfocarnos en la pregunta de derechos humanos, pero también de la coerción entre diferentes sitios como Canadá, Australia. Y hemos querido empezar esto no solo enfocándonos en las investigaciones que ya existen, sino también porque sabemos sobre todo porque no necesitamos ahora más investigaciones. Lo que necesitamos es entender cómo seguir adelante y qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante. Y creo que la razón por la que Bargavi y yo estamos empezando esta sesión es porque queremos situar el trabajo y el labor de esta historia nuestra que lleva muchos años. Y cuando yo estaba pensando qué decir esta mañana en el webinario, lo que se me ocurrió fue que estaba pensando precisamente si la presencia de nuestra labor en la historia y el tratamiento psiquiátrico se conectan
y cómo eso se desarrolla, impacta de cómo se cuenta la historia, qué es lo que se recuerda, qué es lo que se apunta y cómo se explica desde el punto de vista psiquiátrico. También estaba pensando en un término que apareció en un seminario en el que yo participé, y este término tiene que ver con inclusión industrial, el complejo de la inclusión industrial. Y cuando hablo de esta inclusión, hablo de la política de la inclusión que se ha desarrollado de algo y se ha convertido en una falta de inclusión al final. Y al final estaba pensando en el acceso a la justicia que no está disponible, porque hemos llevado muchas conversaciones sobre la justicia unos con otros y sobre todo cuando estamos hablando de los usuarios de servicios y sobrevivientes y sobre todo para la gente que está trabajando dentro del sistema médico. Por lo cual, cuando hablo del hecho de borrar, creo que en mi experiencia, en mi trabajo, es muy difícil hablar sobre el trabajo que ya se ha realizado y incluir ese trabajo en el currículo educacional porque hay una resistencia hacia la incorporación de este conocimiento, porque esta historia oral y esta profesionalidad, conocimiento es algo que no se incorpora. Existe resistencia porque es una historia difícil, es una historia de violencia que habla del abuso, de la violencia, y creo que esto es algo que no hemos resuelto todavía, que tenemos que confrontarnos con este tema. Estos incidentes, violencias, abusos no se han confrontado ni se han resuelto. Pero el hecho de borrar pasa también por la vía de en qué manera se cuenta la historia. Las palabras que hemos usado históricamente para nombrar ciertos hechos y ocurrencias ahora están cooptadas. Palabras como revolución, participación, incluso la identidad loca de cierta manera está cooptada por el sistema médico. Por lo cual, la investigación está dirigida por la interpretación psiquiátrica. Y ellos siguen promoviendo esas fantasías que los servicios están cambiando los usuarios de servicios. Pero creo que lo que está pasando es que hay un foco en la inclusión, pero detrimentando el sistema. Y creo que tenemos una oportunidad para crear un trabajo colectivo unos con otros. Así que tenemos que pensar en cómo compartimos la información, cómo aprender a navegar el sistema, etcétera. Así que a pesar de todas nuestras intenciones, estamos en una situación extraña porque la gente se está incluyendo y una de las implicaciones de de esa inclusión es que tenemos que estar al loro porque cuando estamos pensando desde un punto de vista binario, para la gente que trabaja dentro del sistema y la gente que trabaja fuera del sistema es un tema muy complejo. La fuerza de trabajo es compleja y
hay mucha gente que tiene experiencia, que forma parte del sistema. Muchos grupos de identidades realizan el trabajo activista. Estoy pensando en activismo, transactivismo, que está cambiando lo que está pasando en la medicina psiquiátrica. También la historia racial lo está cambiando también. Pero tenemos que ver ahora cómo eso se solapa y se conecta con las políticas del sistema. También he hablado sobre los retos de la justicia y las tensiones que existen en el sistema de justicia. El acceso a la justicia, al derecho, a los abogados, los procedimientos, el hecho de tener la sensación de tener la justicia de un procedimiento no se trata solo de resolver los problemas, sino la gente quiere sentirse como si tuviera voz en esos procedimientos legales. La pregunta es si se sienten que de verdad tienen una persona que les escucha de manera neutra, si tienen confianza en los motivos de la gente que forma parte del sistema judicial. No importa si se trata de los abogados, del sistema, se trata de la justicia. También quiero destacar otras tensiones que están ocurriendo, como por ejemplo con la paradigma Just Culture o la cultura justa. Aquí se trata de cómo crear organizaciones que no van a ser punitivas para sus empleados y que se enfoca en la responsabilidad de la organización. Así que la solución es no volverse un sistema punitivo, sino posibilitar que la gente se siente que realmente existe una respuesta justa al comportamiento de los empleados. Sí, eso significa que mejoraría el cuidado, la calidad. Todo esto, por supuesto, es muy complejo y yo entiendo que nuestro grupo de trabajo es muy diverso y sé que nuestro grupo de trabajo tiene muchas experiencias, pero somos diversos. Entonces, la pregunta es cómo manejar estas tensiones que tienen que ver con la justicia. Y creo que para mí es un reto porque no queremos tener unos entornos punitivos para los empleados, pero por supuesto queremos confrontar los abusos y violaciones dentro del sistema. Y eso es algo que a lo mejor se puede resolver con la salud médica de una comunidad. Pero creo que esto es un gran reto para todos nosotros y creo que incluso en las culturas que promueven esta cultura de equidad, de justicia, y incluso en estos países vemos que esta gente que tiene experiencia con el sistema no puede entrar en uniones, no puede tener los mismos derechos y creo que esto es algo que es un reto para seguir adelante y que tenemos que pensar en cómo cambiar las políticas porque no tenemos derecho para hablar sobre el pasado, no tenemos los recursos para preservar nuestra historia. ¿Cómo manejar la política de la inclusión? Porque estamos dentro del sistema y creo que esto es un binario falso y creo que
tenemos diferentes grupos que trabajan dentro del sistema y ahora tenemos que ver cómo manejar esas tensiones muy complejas en el tema del acceso a la justicia. Sobre todo ahora cuando estamos enfrentándonos a los resultados de la pandemia, a las consecuencias de los cambios climáticos, no mencionar 89 millones de personas que están desplazadas globalmente por los actos de guerra o la pobreza, y todo esto son temas que tenemos que tener en mente. Muchas gracias, Lucy. Muchísimas gracias por hablar sobre este problema del acceso a la justicia. Especialmente es importante cuando estamos hablando del sistema de salud mental. Cuando estamos hablando del sistema de la asistencia a la salud mental, es un aspecto muy peculiar y cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de mi condición como diabética, por supuesto, siempre ahí digamos, surge la cuestión del acceso debido a la justicia. Y otro contexto importante para mí en este debate, que lo veo muy relevante, es el aspecto intergeneracional, especialmente cuando estamos hablando de los movimientos indígenas, de inclusión, porque tenemos un debate intergeneracional, pero estos debates, estos diálogos no ocurren muy a menudo y yo creo que es un aspecto muy importante del que tenemos que hablar. Y, por supuesto, cuando estábamos hablando sobre las cosas que deberíamos mencionar en nuestro webinario, hemos dicho que íbamos a hablar un poco sobre cómo estaban las cosas en la historia y cómo están ahora y qué es lo que se puede hacer dentro de nuestro movimiento. Y hemos hablado sobre el concepto que íbamos a desarrollar a lo largo de estas 3 sesiones y que vamos a hablar de diferentes identidades porque tenemos sobrevivientes de las instituciones psiquiátricas, personas insanas, personas con discapacidad. O sea, tenemos diferentes categorías, diferentes grupos, personas bipolares, personas esquizofrénicas, etcétera. Entonces, tenemos que decidir qué, digamos, dónde nos vamos a enfocar y por supuesto tenemos que pensar en las historias que deberíamos contar y desde mi punto de vista yo me identifico como sobreviviente de la institución psiquiátrica y me ha costado 5 décadas de llegar en el punto en el que estoy ahora. Y no se trata de DSM. Y, por supuesto, mi historia es historia de horrores que ocurrieron en las instituciones psiquiátricas y los manicomios en India eran instituciones donde prácticamente teníamos un sistema que estaba
discriminando muchísimas personas y donde incluso estas personas se habían percibido como criminales. Y así que toda una gama, toda una diferente categoría de las personas estaba encerrada en estas instituciones, y esto todavía continúa en el día de hoy. Y hemos dicho que nuestro movimiento tiene mucho que ver con esta organización TCI Global. Es una organización que reúne muchísima gente que necesita nuestro apoyo. Y tenemos unos líderes que ahora están creciendo a lo largo de las décadas, y nosotros como el movimiento, yo personalmente como miembro de este movimiento, estaba viajando muchísimo a lo largo de los años 80, 90, y en esta época me he encontrado con muchísimos datos, estudios, libros que había leído sobre la libertad de elección, y durante mis viajes he conocido a Leonard Lee, David Oakes, etcétera, Silvia Caras. Y durante los primeros años de la Convención de las Personas Discapacitadas, he trabajado con Gabor Donos, con diferentes expertos en este área que han trabajado con las personas con discapacidad psiquiátrica, y que estaban recopilando sus historias, sus experiencias, y prácticamente en esta época se estaba utilizando un modelo neocolonialista, y era una industria que prácticamente motivaba a que se dieran diagnósticos de enfermedades mentales como diferentes manifestaciones de enfermedades mentales. En muchos estudios hemos visto que la pobreza, la falta de escasez de comida, violencia doméstica son los niveles de estrés para toda la población, mujeres, niños, y en los 90 en India, yo y algunos compañeros míos hemos creado una reunión con las mujeres donde estábamos hablando de las discapacidades y trastornos psiquiátricos. Y quiero compartir con ustedes algo que durante Corona, como organización, hemos identificado algo. En Fiji hemos encontrado que, aparte de nuestro fondo, la organización Fiji es una de las más antiguas que tiene un liderazgo de sobrevivientes. Pero mucha gente estaba muy sola en estos tiempos. Cuando estamos hablando del pasado, en los 2000, ningún movimiento de personas insanas en India estaba organizando o haciendo algo.
y que todo el mundo que tenía esos problemas estaba invisible. Y pues se puede imaginar que para un país como India, que es uno de los países más poblados en India, no existe una organización que ayude a los sobrevivientes psiquiátricos. Existían solo algunas instituciones, solo las que estaban dejadas o por parte de los colonizadores. Los psiquiatras migraron a otros países, sobre todo a Reino Unido. Entre los 60 y los 80, los profesionales médicos se estaban quejando de que no hay psiquiatras. O a lo mejor eso fue una cosa positiva. En los 70 se estaba viendo que en nuestro país no tiene una regulativa legal de la sanidad. Y en más de 150 casos, los marcos legales no estaban definidos y los problemas no se podían resolver. Por lo cual, en 1997 se introdujo una nueva ley, pero en ese momento yo personalmente vivía mi trauma por mucho tiempo que viví como una niña en un manicomio en India. Cari, no sé si quiere que sea más corta o si quiere que diga algo más específico o me quiere llamar atención a mencionar algo que no he mencionado que podría ser útil. No, es increíble escuchar tu historia y me recuerda de toda la gente increíble que he conocido durante mi vida. Y creo que debería mencionar a todo el mundo o pensar siempre en todo el mundo que me salvó la vida, básicamente. Es muy importante contar esa historia, encontrar esa comunidad, ese colectivo que va a encontrar el sentido. Y creo que este tipo de historias son las que se borran. Y es también una generación de personas que nunca va a tener ningún tipo digamos, retribución o para lo que vivieron. Por supuesto, los recursos legales, por ejemplo, en el norte son muy diferentes. Sí existen algunas soluciones, pero existe una manera muy útil y muy fuerte para buscar la retribución. Pero algunas personas han tratado de cómo deberíamos retribuir a las personas sobre los daños que se les hicieron en su vida. Y creo que hay una generación de personas que nunca van a poder tener la posibilidad de contar sus historias porque no pertenecen a los colectivos y donde pueden compartir su trauma. Muchas gracias, Lucy. Por lo menos en los documentos que están saliendo de las Naciones Unidas y el documento último son las directrices de la institucionalización y parece que todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando durante el coronavirus en las instituciones y que estaban en shock sobre cómo se llevan y trabaja en una institución mental. Por lo cual tenemos un movimiento de deinstitucionalización y nosotros apoyamos esta idea. Si nota, por ejemplo, he comenzado con mencionar los líderes de nuestro movimiento
No creo que solo TCI, sino que muchos gobiernos están viendo cómo podrían definir las directrices para deinstitucionalización. Yo creo que porque existe esta idea de que la falta de la legislación de la salud mental es realmente un problema que llevamos con nosotros desde un pasado lejano. Y sabemos que hay unos testimonios de la gente que habla de los horrores que vivieron en las instituciones mentales, por lo cual no necesitamos más pruebas. Y yo espero que la Organización Mundial de Salud van a prestar mucha atención a las directrices que se van a proponer como la solución. Y como una persona con la discapacidad psicosocial, yo puedo decir que en muchas partes en el sur global no existe una legislación de la salud mental. Pero gracias a las influencias de las agencias internacionales, se está cambiando la conciencia de las naciones. Y los gobiernos están enfocándose más en las personas que están pasando por el estrés, por los problemas psiquiátricos. Y hoy las instituciones, el número de instituciones crece y yo creo que es algo que está pasando en la región de Asia. En muchas partes de Asia hace 15 años no existía la legislación de salud mental, por lo cual no había instituciones. Pero por supuesto, los servicios de salud mental son imprescindibles. Pero la gente que ha vivido por las experiencias tiene que diseñar los servicios. Esto tiene que ser trabajo de profesionales que van a saber cómo integrar a las personas que tienen posiciones de identidad múltiples y no decir que simplemente no existimos. Pero creo que esto es todo la culpa de la historia y creo que vamos a tener un webinario sobre ello. Pero es muy importante que hablemos del sistema de salud mental porque ellos son los perpetradores de la violencia y tenemos que buscar reparación y retribución. La gente tiene que escuchar las personas con las discapacidades psicosociales. Pero por supuesto, el sistema de salud no ha funcionado hasta ahora y yo espero y deseo que esto se cambie en el futuro. Muchas gracias, señora Pagavi. ¿Algún comentario final que si quieren compartir? Para mí, CDPD es una herramienta decolonizadora porque nos ayuda a entrar en nuestros narrativos, nuestras historias a través de la inclusión. Cuando pasamos por la puerta de la salud mental, vemos que tenemos herramientas para ver si somos reformadores o abolicionistas. Claro, no queremos estas instituciones. Sí, queremos abolir las instituciones, pero también queremos reformar y crear una economía de identidad y de dignidad. Por lo cual, creo que lo que valoramos profundamente es la inclusión.
So yeah, thank you so much for this opportunity. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, Marina. Lucy, no sé si quiere comentar algo. Me encanta que estás superponiendo y contrastando estos dos términos, abolición y reformación. Y creo que tenemos que seguir buscando las maneras a ayudar a las personas, y he tenido muchas experiencias en las que tenemos que ver esa fantasía y de construir esa fantasía de la salud mental, porque hay, pero claro, eso es algo que podría ser otro panel, porque racismo, sexismo, homofobia, transfobia existe en la comunidad de este sistema. Pero al final quiero comentar algo sobre CDPD. Hemos hablado un poco sobre ello, pero también tenemos diferentes experiencias dentro de CDPD. Hemos tenido una persona que visitó Canadá y creo que el proceso de cómo ocurrieron esos diálogos tiene que cambiarse porque tienen que ser más profundos. CDPD quiere ver lo que pasa en las instituciones, visitó las unidades psiquiátricas, porque la idea es que si se entra en la unidad psiquiátrica se va a ver todo lo que se tiene que ver para crear una visión. Pero yo creo que una institución psiquiátrica es muy compleja porque todo se encuentra en el sistema, en los documentos, no solo y dentro del currículo escondido. Quiero decir que no todo va a ser visible solo al entrar a una unidad psiquiátrica en un hospital. Y eso es algo que estaba pensando mencionar a CDPD, que tenemos que entrar más profundamente en cómo confrontar este problema de las instituciones mentales. Muchas gracias, Lucy y Bargavi, por estas charlas. Estoy simplemente tratando de sacar unas conclusiones. Muchas gracias, Lucy, por esos comentarios del complejo industrial y la inclusión. Y claro, en el norte global sí nos hemos enfocado en la inclusión, pero no tanto en el sistema de la comunidad. Y también me pareció muy interesante tu conversación sobre la justicia. Bargavi, estaba pensando en algo que las dos mencionaron, es el reconocimiento de una historia larga de los movimientos de los activistas que nos precedieron. Y precisamente agradezco el hecho de que destacó la historia colonial, sobre todo en el caso de India, que es pertinente para muchas partes del mundo, y sobre todo esa herencia de las instituciones punitivas. Y algo que me impactó mucho es cómo se puede una ley de salud mental, puede ver como una ley donde se cuidan las personas, pero mientras que realmente es una ley que discrimina a las personas. Tenemos muchos comentarios. Por favor, adelante con las preguntas en el chat. Los pedimos perdón porque tuvimos un spam dentro del chat, pero la persona está fuera del chat ahora. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer en la sección de cuestiones y preguntas y vamos a hablar después sobre ello. Vamos a tener 5 minutos de pausa ahora y después vamos a volver a las preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden apuntar en Q&A. Muchas gracias y nos vemos en 5 minutos.
Hello, everyone. Hola a People slowly todos. probably coming back from their Vamos a empezar. Vamos a ir volviendo de nuestra pausa. Vamos a esperar. Pues ahora empezamos la segunda parte de la sesión y ahora vamos a escuchar a Olivia Unstra, que es la investigadora y coordinadora de Eviance. Y ahora le voy a pasar la palabra, que nos va a hablar un poco, va a ser la moderadora de nuestra segunda parte del panel. Hola a todos, bienvenidos otra vez de la pausa. Bueno, muchísimas gracias a Marina y muchísimas gracias por organizar este debate, esta sesión donde podemos hablar de diferentes aspectos que son relevantes para el tema que nosotros estamos tratando el día de hoy. Y vamos a ver, y tal y como ha dicho Marina, pues este webinario tiene como, digamos, su objetivo es hablar sobre cómo se va desarrollando el tema en el sur global, en el norte global, y vamos a hablar sobre el activismo en este área. Y muchísimas gracias a todos los oradores, a todos nuestros ponentes que nos pueden dar diferentes perspectivas. Nuestros panelistas de hoy van a ser también muy relevantes para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre las identidades y las identidades que la gente adopta en este movimiento. Vamos a hablar sobre el colonialismo, el crecimiento del movimiento y biomedicalismo. Y vamos a, por supuesto, tener la posibilidad de hacer las preguntas al final de la sesión. Primero tenemos Heidi Shanuda, que por supuesto tiene mucha experiencia en este área. También tenemos con nosotros Liz Batty, que es periodista, prácticamente es una apasionadora defensora de los derechos de las personas con discapacidad y está trabajando en Kenia. Y luego tenemos a Chloe Rourke, que es una estudiante de Derecho de segundo año en la Universidad McGill y también pues ha participado mucho en el activismo para posibilitar los servicios para los estudiantes con discapacidades. Así que hoy vamos a tener esta parte de la sesión donde van a hablar nuestros tres panelistas y vamos a hablar primero sobre la identidad. Y la primera pregunta es ¿qué para usted significa la identidad de los sobrevivientes de las instituciones psiquiátricas? Hi Olivia. Hi everyone. Hola Olivia. Hola a todos. Yo voy a hablar sobre la identidad y qué significa la identidad para mí. Por supuesto, voy a compartir con ustedes mi propia experiencia. Yo me identifico como la mujer con discapacidad social, psicosocial, y yo como persona me he encontrado con muchísimos problemas a lo largo de mi educación en la escuela y tenía que
encontrar la manera sobre cómo nombrar a estos problemas, cómo definirlos. Y también he tenido dificultades a la hora de recibir la medicación adecuada y he llegado a un momento cuando he llegado a conocer CDPD y prácticamente me he dado cuenta que por el hecho de que yo he pasado por estos problemas de naturaleza psicosocial, no es un motivo de que sea rechazada o segregada o marginalizada por la sociedad. Yo he trabajado con Susan Keitel, con muchísimas personas que nos ha ayudado a entrar en este ámbito de activismo, de trabajar para abogar por los derechos de las personas discapacitadas. Y hemos hablado mucho sobre las barreras y nos hemos preguntado si esto realmente, o sea, problemas ocurren porque tenemos barreras para recibir el apoyo adecuado. Y para mí eso ha sido muy útil porque yo me he encontrado con mis colegas, compañeros, mucha gente que ha tenido los problemas similares y nos hemos prestado un apoyo, asistencia mutua y hemos continuado este trabajo de abogacía del trabajo con la identidad y yo he decidido en este momento identificarme como persona con discapacidad psicosocial y esto ha sido para mí muy importante, definirme yo misma, definir mi identidad, porque esto me dio un respaldo para acceder al sistema de la salud mental. Y esto ha sido un viaje muy importante para mí porque a lo mejor muchos de nosotros que nos identificamos como sobrevivientes de las instituciones psiquiátricas no entendemos realmente cómo es este proceso de adquisición de la identidad y durante este viaje yo me he podido definir, identificar y esto me ha ayudado muchísimo en mi activismo y mi trabajo. Sí, muchísimas gracias y solo una pequeña observación. Por supuesto, vamos a hablar un poco despacio para que los intérpretes puedan traducir todo lo que nosotros vamos diciendo. Vamos a ver si tenemos otra intervención. Sí, yo creo, para mí, yo me encuentro como una persona que pertenezco a la comunidad, a la red. Yo pertenezco a un grupo que reconoce los actos de violencia pasados hacia las personas que tienen mente muy individual y, por supuesto, yo reconozco que necesito apoyo, que necesito cuidado y eso puede abarcar diferentes cosas. Por ejemplo, puedo necesitar participar en este movimiento en forma de activismo o desarrollar cualquier relación interpersonal. Y así que identificándome como persona con discapacidad, esto para mí ha significado mucho porque me he dado cuenta que pertenezco ahora a una comunidad y que tengo mejores maneras para protegerme a mí, para proteger toda la comunidad. Muchísimas gracias.
Sí, me parece que mis compañeros ya han destacado algunos aspectos muy importantes y para mí, yo lucho con mi identidad y yo me defino como persona con discapacidad psicosocial y así que estoy utilizando un lenguaje más común, digamos, en este ámbito de salud mental. Y, por supuesto, mi vida, mi experiencia ha sido desarrollada y formada por supuesto, por mi propia experiencia de cómo vivo, de cómo me relaciono con las personas. Así que todo este camino, todo este viaje para mí ha sido un regalo, un don importante y me parece que problemas psicosociales son una cosa muy universal, que todos nosotros nos enfrentamos en un momento de nuestra vida con ese tipo de problemas. Así que estoy muy de acuerdo con los compañeros que sí existen muchísimas barreras en la sociedad para nosotros que nos identificamos de tal manera. Sí, me parece muy importante lo que acabamos de escuchar sobre esta importancia de que nos podamos identificar de una manera idónea para nosotros y, por supuesto, de poder acceder a las políticas, a las estrategias y también a diferentes definiciones de la identidad. And I refer back, I think, to what Bagavi talked about choice. Quiero mencionar algo que Bhargavi ha hablado sobre ello, es la elección. Es importante tener la elección de cómo me quiero identificar. Y para mí, creo que es muy importante, o digamos, lo más importante para mí es cuando hablo de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidades, es el hecho de que estamos hablando de los derechos, de cómo estamos siendo apoyados, cómo realizamos nuestros derechos. Y creo que es tener una fundación que tiene tantas conexiones y que nos puede ayudar a identificarnos y poder ayudarnos a definir nuestro objetivo final, como por ejemplo ser apoyados para vivir en nuestras comunidades, no formar parte o estar en una institución, o simplemente a lo mejor quiero ser apoyada para trabajar, para tener salud, seguridad de salud. Así que creo que la diferencia es tener muchas opciones y que este hecho de tener elección, de tener opción, puede ser pilar de nuestro movimiento en la diversidad que existe dentro del mismo movimiento. Yo creo que esto es algo muy importante que has destacado y es precisamente lo que estábamos hablando, la abolición contra reformación y que tenemos que tener un objetivo común. Chloe, ¿quiere añadir algo? No, sí. Creo que eso tiene que ver con una conversación que hemos tenido antes y es una conversación generacional que ahora en la última década la gente está más abierta a hablar de la salud mental, pero también que esto puede ser positivo o negativo para ciertos grupos. La normalización de la salud mental es la parte normal de nuestro discurso hoy en día, pero claro, nos estamos olvidando de derechos de las personas, de la voz de las personas que están marginalizadas, la violencia en la psiquiatría, que no se experiencia de la misma manera.
Y creo que esto es una conversación muy importante porque hay mucho conocimiento que se está perdiendo con el paso de las generaciones. Y en este nuevo discurso que está llevado ahora por las campañas, muchas veces corporativas de la salud mental, este aspecto se pierde. Precisamente, Feidi, ¿tiene algo que añadir? Sí, estoy completamente de acuerdo con las dos ponentes y creo que la diversidad complica la política y que la política no, no apoya la complejidad. Pero lo que tenemos que es entender la diversidad, la identidad múltiple, y tenemos que entender que eso complica muchas cosas, pero eso es la parte esencial de nuestro activismo. Pero creo que también, como Chloe y Liz dijeron, nosotros muchas veces nos olvidamos de las personas más prolíferas de nuestra comunidad y que esas personas precisamente no forman parte de las políticas las que estamos tratando de promover. Y creo que ahí es donde la diversidad es esencial. Sí, veo aquí muchas ideas sobre cómo resistir el sistema de salud mental y quiero que hablemos de las partes interesadas en los sistemas de salud mental. Liz, ¿nos quieres comentar algo? Sí, por supuesto. Creo que tenemos que volver a lo que Bhargavi dijo. Si estamos pensando en la salud mental o en la inclusión. Creo que CDPD es lo que ofrece, lo que nos ofrece CDPD. El movimiento de discapacidad, por lo menos en mi país, muchas veces nos preguntan, ¿sois personas con discapacidad? ¿Nos podéis dar alguna prueba para vuestra discapacidad? Pero nosotros decimos que no somos los pacientes perpetuos. Nosotros simplemente no buscamos solo el derecho para salud mental, sino estamos luchando para todo tipo de inclusión, familia, salud mental, protección social. Y también estamos viendo de cómo contextualizar todo esto, cómo hablar con otras partes interesadas. Por ejemplo, si tenemos una iniciativa de afines y tenemos una reunión con las partes interesadas, no solo vamos a invitar al ministro de Salud, sino al ministro de Educación. Diferentes aspectos tienen que incluirse y todo el mundo tiene que estar abierto a las experiencias, porque no se solo trata del acceso a la salud mental, sino también del reconocimiento de cómo vamos a enfrentarnos a otros problemas. Por ejemplo, si quiero encontrar o mantener un trabajo, yo voy a depender de mi familia. Y muchas personas trabajan, por ejemplo, en un trabajo familiar que a lo mejor no tiene cierta seguridad. Y creo que este área que es muy amplio, tenemos que entenderlo más allá del acceso de la salud mental. Eso es lo que simplemente sería mi respuesta simple a esta pregunta. Yo creo que esto ha sido una muy buena respuesta. Chloe o Feidi, si quieren añadir algo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Tenemos que ver cuáles son las barreras en la sociedad y eso incluye, por supuesto, la educación. También trabajando en educación, en acomodación, como el manager de discapacidad.
he visto que en estos espacios y entornos lo que falta es reconocimiento. Y creo que entendiendo las obligaciones legales que existen en las instituciones que tienen que proveer alojamiento para las personas discapacitadas psicosociales, creo que es un paso muy importante adelante y que eso también incluye un tema más amplio que las personas con problemas mentales o discapacidades psicosociales no se perciben en el contexto de discapacidad y derechos humanos, sino están discriminados en los entornos de trabajo y creo que sus derechos se están detrimentando. Absolutamente. Feidi, ¿tiene algo que añadir antes de que sigamos? Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la psiquiatría y biomedicalismo como herramientas coloniales. Nuestra primera pregunta es, ¿algunos líderes están enlazados por biomedicalismo, colonialismo? Y esta vez vamos a comenzar con Feidi. Muchas gracias, Olivia. Creo que esta pregunta es muy importante y que esta conexión entre los eruditas y activistas que se ha hecho es esencial y es la parte esencial de mi trabajo y de muchos activistas en el norte y sur global. En las regiones que llamamos América del Norte o en Canadá, los eruditas han visto unas experiencias desproporcionales del distrés, de suicidio entre el pueblo indígena y han visto una forma de la violencia postcolonial que es en marcha. Y los expertos se han hablado en diferentes artículos sobre cómo esas violencias han impactado 7 generaciones, que no ni impactan solo la generación hoy en día, sino el trauma se hereda entre las generaciones y las traumas que se han vivido en el pasado lejano se heredan, por lo cual la violencia sigue. Por ejemplo, la reconciliación cultural, reconocer la violencia en los colegios. Si vemos lo que son los derechos del pueblo indígena en este país, los niños indígenas, el mayor número de niños indígenas se encuentra dentro del cuidado de la salud estatal. Por ejemplo, Jessica dijo que la desaparencia de las mujeres indígenas, el número de desaparecencias de mujeres indígenas crece. Por ejemplo, Simen Fernando ha hablado sobre la iniciativa de la salud mental que tiene que ver con bienestar, con cuidado y no toma en cuenta lo que son las tradiciones. Y creo que esto es importante que hablemos que por qué esta exportación de psiquiatría es tan dañina, porque es una extensión de los imperios antiguos. Y creo que es una muy buena manera de explicar qué es lo que estamos haciendo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que queremos expandir estas ideas en el sur global, estamos tomando en cuenta que en el norte global está funcionando y no. Y yo creo que colonialismo
Y la contaminación del colonialismo es un concepto muy importante porque el cambio climático es una extensión de los imperios que ha causado bioacumulación de metales, crean unos catástrofes biológicos. Y desde mi investigación, porque esto es un tema muy amplio, pero mi aproximación cuando estamos hablando de los estudiantes internacionales y la violencia que ellos sufren durante el proceso de la naturalización, porque nosotros reclutamos los estudiantes que vengan al norte global y les estamos naturalizando para que se vuelvan occidentales. Y no pensamos en cómo esto va a crear estrés cuando a una persona constantemente se le dice que no está cumpliendo con las expectativas, que el idioma que usa no es suficientemente bueno, que tiene que leer una literatura de que muchas veces son los escritores franceses muertos. Esos son microejemplos de cómo colonialismo sigue impactando y dejando consecuencias en diferentes comunidades. Fenomenal, muchísimas gracias. Fue muy interesante. Chloe, Liz, ¿quién quiere añadir algo? I think for me the Creo que discussion para mí la discusión sobre el colonialismo I would have to mention, issues around laws and the tendría que mencionar el problema con las constituciones y las leyes porque nosotros adaptamos los sistemas coloniales. where we have penal courts Nosotros tenemos leyes que son dehumanizadores. Si tenemos una ley que llama a una persona imbécil o que no toma en cuenta la gente con la mente inquieta, y esto es algo que comenzó hace muchos años y sigue continuando, y estas leyes coloniales siguen existiendo en diferentes países. Y a nivel de comunidad, la gente no se respeta. La gente tiene unas fotos de cómo parece, cómo es una persona loca. Y la ley no, dice que no se puede casar con una persona con mente inquieta o una persona con mente inquieta no se puede divorciar. Estas leyes están así desde la época del colonialismo y toma mucho tiempo ver cómo son los manicomios y las instituciones mentales. Y la historia de instituciones mentales en nuestro país es tremenda porque tenemos ejemplos de las personas que han sido encerradas allí por años. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es hablar más de cómo como activistas podemos confrontar estos años de violación que son resultado del colonialismo. Muchísimas gracias por tu intervención. Chloe, ¿tú tienes algo que querías añadir? Sí. A mí me gustaría hacer un poco una conexión desde el punto de vista más amplio y global y hablar un poco sobre esta herencia colonial, que me parece muy importante. Going off of this, how do we resist kind of ¿Cómo podemos resistir esta cooptación dentro del movimiento? Esta pregunta ha sido hecha para que la gente no se sienta
dejada atrás. Sí, yo estaba fijándome en esta pregunta durante un tiempo y me parece que es una pregunta muy importante. Estoy saludando todo lo que acaban de decir otros panelistas y a lo mejor no voy a decir nada nuevo, pero esta cooptación, este territorialismo nunca ha sido parado y nunca dejó de existir. Y KMH tiene, digamos, un departamento para la gente indígena y donde indígenas tienen todos los accesos para ser curados, tratados. Y es algo que tenemos que saludar y felicitar por ello. Y gracias a todo el mundo que ha posibilitado esto. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos empezar este proceso de curación desde las mismas instituciones psiquiátricas que están tratando a la gente indígena, que se sienten un poco biológicamente inferiores? O sea, las instituciones psiquiátricas no han hecho esta parte de trabajo, esta parte de resolver todos los problemas que tienen que ver con la violencia. Y todas otras prácticas de curación indígenas, etcétera, de Asia, de América del Sur. Me parece que prácticamente hoy en día nos encontramos en que estas instituciones psiquiátricas están construidas sobre el suelo que pertenecía a los pueblos indígenas. Así que me parece que no tenemos que preocuparnos únicamente de las prácticas indígenas de curación, sino también tenemos que preocuparnos por el hecho de que sean clasificadas y apartadas de la industria de la salud. Y esto tiene que ver con el concepto de bienestar. Incluso las prácticas de autocuración que pudieran en el pasado ser resistentes, ahora no lo son, porque hemos liberalizado muchísimas prácticas de curación porque han retornado a este ámbito de psiquiatría sin ningún trabajo de revisión. Así que es todo lo que quería comentar. Sí, muchísimas gracias por tu intervención, Liz, Chloe. A lo mejor tenéis algo que añadir. Sí, partiendo de este punto, creo que existe un trabajo muy importante que parte de la misma comunidad para crear diferentes alternativas, diferentes prácticas de apoyo y asistencia. Por lo menos tenemos este trabajo sobre el terreno y los ejemplos que yo he visto en mi trabajo han tenido mucho éxito, especialmente con la gente que ha trabajado dentro de las instituciones médicas y que han recibido este apoyo por parte de la comunidad para seguir su trabajo. Así que creo que se trata de un proceso muy profundo de descolonización y, por supuesto, las posiciones que son como parten de la autoridad, del poder, por supuesto que resisten, pero
nosotros tenemos que continuar en este camino y me parece que el trabajo que se está haciendo desde la misma comunidad, con el apoyo de la misma comunidad, es muy importante para que este proceso de biomedicalismo a nivel global introduzca prácticas de cuidado y curación que sean inclusivos. Así que creo que eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, siempre existe un potencial de cooptación, pero por supuesto nosotros tenemos que inventar y diseñar los instrumentos para combatirlo. Sí, absolutamente estoy de acuerdo contigo. Liz, ¿tú quieres añadir algo? Sí, a lo mejor me parece que es importante reconocer las prácticas tradicionales de curación para que nosotros y otras comunidades entiendan la importancia de las prácticas tradicionales de curación. Pero, por supuesto, ahora tenemos la manera de vivir es un poco más individualista, así que podemos pensar a lo mejor cómo reforzar estas prácticas tradicionales y este trabajo en la comunidad para que sean reconocidas todas estas prácticas tradicionales y al mismo tiempo no traumatizar demasiado la población. Sí, muchísimas gracias. Vamos a tener una pregunta más y continuamos con la siguiente sesión. Tenemos mucha gente joven que están estigmatizados por tener discapacidad psicosocial. Y Fidi, ¿podrías comentar un poco sobre este problema? Sí. Lucy ha hecho un comentario en el chat y yo creo que lo tenemos que reconocer. Ha sido un problema que ha sido sometido al cabildeo por muchísima gente y se trata de un problema muy complejo y mucha gente se ha preguntado si forma parte del problema, si es un asunto psiquiátrico o no. Yo he pasado mucho tiempo trabajando con los jóvenes en diferentes temas, en diferentes tópicos y hemos hecho un trabajo estupendo porque hemos desarrollado diferentes tipos de juegos y la gente joven ha criticado, digamos, un poco esto y, por supuesto, una vez que se recibe este estigma, eso no ayuda mucho en este proceso de recibir el apoyo y la asistencia, pero tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo que literalmente está en llamas. Y prácticamente ahora puede que estemos a punto de estallar la siguiente guerra mundial. O sea que estamos viviendo en un mundo que crea muchísimo estrés. Y para mucha gente esto representa un problema, pero la gente acepta esta etiquetación y esta contradicción es muy interesante porque es algo que merece un estudio o investigación adicional.
Liz, Chloe, a lo mejor vosotras queréis añadir algo. Sí, tú lo has descrito muy bien y mucho mejor de que yo lo hubiera podido hacer. Así que has explicado muy bien cómo se siente este etiquetado y esto tiene que ver mucho con los derechos de las personas discapacitadas. Y me parece que es cuando nos damos cuenta que algo nos está faltando dentro de este sistema del modelo de la salud mental, y tenemos que pensar sobre cómo podemos avanzar para resolver este problema. ¿Qué tipos de etiquetas se están utilizando? Me parece que todavía estamos hablando de estigmatización de las personas que tienen problemas psiquiátricos o psicosociales, pero también creo que hay una parte de las, digamos, etiquetas o estigmas psiquiátricos ya se han normalizado y la gente ya los está aceptando, pero todavía creo que, por supuesto, las personas que sufren de discapacidad psicosocial, por supuesto, sufren estigmatización, sufre, digamos, de etiquetado. Y creo que esto no va a cambiar dentro de poco tiempo, de cualquier manera. Liz, do you have anything you want to add? Sí. Liz, ¿tú tienes algo que querías añadir? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Chloe, especialmente con la estigmatización y el etiquetado, ¿no?, de las personas con problemas psicosociales. Por supuesto, siempre la gente va a ser estigmatizada y etiquetada, ¿no? Pero tenemos que pensar en qué apoyo nosotros podemos prestar a estas personas para que estas personas sientan que tienen apoyo, asistencia y para que se sientan seguros dentro de este sistema. Sí, muchísimas gracias. Así que vamos a continuar con la última sesión. Y nuestra pregunta es, ¿dónde creen que nuestro movimiento va yendo en este momento? ¿Hacia qué dirección? Sí. Creo que ya he mencionado un poco este tema, porque creo que nuestra posición en América del Norte y en este contexto es que el movimiento, desgraciadamente, está llevado por las campañas corporativas de bienestar, y eso ha destacado algunos aspectos positivos del diálogo, pero creo que en la mayoría está cooptado. Y creo que tenemos que pensar de cómo retomar. Y creo que se ha mencionado, no sé si Lucio Bargavi lo ha mencionado, porque algo que tenemos que hablar es que tenemos confundiendo lo que es capacitación, creación del movimiento, y que tenemos que tener en cuenta lo que es el marco de derechos humanos, y creo que el individualismo es lo que nos falta. No creo que puedo decir mucho más. Sí. Y cómo reconocer que hay mucha gente
una gran proporción de la población está luchando con los problemas psicológicos y cómo vamos a apoyar a todo el mundo con su bienestar y cómo reconocer también que hay individuos que tienen unas barreras adicionales y que necesitan más apoyo para enfrentarse o se están enfrentando a más discriminación. Y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos de que no estamos dejando atrás a la gente. Y creo que más y más personas están siéndose cómodas buscando ayuda, pero pienso que hay individuos que están dejados atrás. Absolutely. Fade, Absolutamente. Fady, Liz, ¿quieren comentar algo? Creo que lo que me gustaría añadir es reconocer el papel de la Alianza de Discapacidad Internacional porque nos han ayudado a desarrollar nuestras capacidades, que nos han ayudado a luchar por defender derechos humanos. Estamos hablando de SDGs y este apoyo nos está permitiendo una posición dentro del movimiento de discapacidad. Y yo creo que el hecho de que tenemos la posibilidad y el poder de luchar, de defender, nos está dando confianza y que no vamos a estar en una situación donde alguien nos va a decir no pertenecéis, sino que tenemos nuestra posición en el sistema, estamos reconocidos, pero por supuesto tenemos mucho más que hacer en los temas claves, al acceso a los servicios, apoyo social, inclusión, pero también tenemos que apreciar que cada vez más estamos siendo más solidarios en nuestro movimiento y tenemos que apreciar el papel de TCI y las iniciativas que nos han ayudado en estos pasos previos donde logramos que nuestra voz se define y se escuche. absolutely. Thank you. Fady, do you want to add something? Absolutamente. Muchísimas gracias. Fady, ¿quiere añadir algo? Okay, so I'll ask another question. Voy a leer una pregunta de la sección de las preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo el movimiento de cross discapacidad puede ayudar a que las discapacidades psicosociales estén mejor representadas? Chloe, ¿quiere comentarnos algo? Pues a lo mejor puede comentar a alguien. Liz, ¿quiere comentar algo con respecto a este tema? Quiero dar un ejemplo. Cuando estuvimos en una reunión de cross discapacidad, esto ha pasado y hemos hablado de que hay gente que debería ser incluidas, de que hay gente que no es capaz de tomar decisiones para sí mismas y que necesitan apoyo y que las decisiones tienen que ser tomadas por ellos. Y esto me ha impactado muchísimo, porque a lo mejor hay algo más que podemos hacer en el sector de cross discapacidad, porque estamos en un espacio donde alguien del movimiento siente o dice que algún grupo de gente no puede, que una persona del movimiento dice que el grupo de gente no puede tener sus derechos. Y yo creo que no somos nosotros de la discapacidad psicosocial que estamos empujando este cambio de paradigma, pero creo que podemos tener más compañeros con los que podemos hablar, podemos crear más alianzas y que no podemos omitirle los derechos a las personas
porque hay mucho más que se puede hacer con respecto a ello para concienciar, sobre todo en los diferentes movimientos de discapacidad, y que tenemos que ver cuáles son los daños que se pueden hacer inconscientemente. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo de que las alianzas entre los movimientos son importantes. Chloe, Fady, ¿quieren añadir algo? Yo simplemente quería agradecer a Elizabeth por este ejemplo, porque creo que describe mucho de lo que hablamos y no puedo imaginar cómo fue estar sentada en esta sala y escuchar esto y estar tranquila y explicar a la persona que esto no es algo que se puede hacer y explicar por qué no deberíamos hacerlo y por qué la capacidad no es algo que tenemos que mencionar. El trabajo que hago yo se enfoca en la justicia de discapacidades y los 10 principios de la justicia de discapacitados. Las personas de color, queer, discapacitados, pueblos indígenas. Y las personas de California nos dieron un manual de cómo podemos relacionar entre diferentes movimientos de discapacidades y todas esas maneras de cómo podemos realizarlo. Y yo creo que es algo que nos ha ayudado mucho para conseguir cualquier tipo de solicitud o acción que queremos conseguir. Y cuando estamos hablando de instituciones mentales, no solo hablamos de instituciones mentales, sino de prisiones, de niños en jaulas. Pero creo que el ejemplo de Liz es un ejemplo perfecto porque demuestra dónde se posicionan ciertas personas, incluso dentro del movimiento, que decide quién se merece el cuidado y el apoyo y quién no. Chloe, ¿quiere añadir algo antes de que sigamos? Sí, lo que se me ocurrió es que existe un debate si la discapacidad psicosocial está dentro de la discapacidad, el movimiento de discapacidad, y a través de mi experiencia, yo siempre destaco que en las políticas de discapacidad nunca se habla de la salud mental y creo que seguramente hay unas diferencias y no queremos ignorar esas diferencias y la diversidad de la experiencia. Así que creo que eso todavía no se comprende suficientemente y que estas conexiones tienen que estar fortalecidas. Sí, es un muy buen punto. Hemos llegado al final de nuestro panel. Quiero agradecer a todos los panelistas por estas discusiones tan interesantes. Y ahora vamos a pasar a nuestra parte de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, apúntenla en el apartado de preguntas y respuestas. Y Olivia, quiero agradecer a todos por una discusión fantástica y un panel fantástico. Tantas cosas muy útiles, interesantes, tanto en el comentarios y en chat. Y quiero decir a Olivia que ella ha recopilado algunas preguntas y que yo puedo ayudar con ello. Y vamos a comenzar con algunas que ya están leídas. Okay. Así puede Marina, it might be ir Olivia y preguntar ciertas preguntas de preguntas y respuestas. Sí,
quiere, yo ya tengo un listado de preguntas. A lo mejor va a ser más fácil que yo haga las preguntas que pasarlas a Olivia. Sí, por supuesto, perfectamente. Hay muchos temas Both in the chat and in the Q&A que se han box. mencionado en chat y en las preguntas y respuestas. Y una de las preguntas es, que quiero hacer a los panelistas y a nuestros ponentes anteriores, he leído que la gente en Toronto, Canadá, l- que tiene una diagnosis de salud mental puede solicitar eutanasia exitosamente. ¿Eso es verdad? No sé si alguien quiere comentarlo. Lucy, ¿quiere decir algo? ¿O Chloe? Lucy, si quieres comentar, yo ya he hablado recientemente y he escrito sobre ello. Puedo explicar el contexto legal si quieren. Entonces, la asistencia en fallecimiento fue disponible desde 2015. Uno de los requerimientos se han omitido ahora, que la persona tiene que estar al final de su vida, por lo cual las personas con discapacidades psicosociales son elegibles. Esto no está aprobado y se va a aprobar en 2023. Y las personas con discapacidad psicosocial pueden solicitar el apoyo para el fallecimiento médico. Pero ahora todavía se está hablando de cómo se va a tomar la decisión, quién se va a aceptar, quién se va a rechazar, cómo se puede respetar la autonomía de las personas, pero también reconocer el contexto, qué es lo que motiva a la gente a estas decisiones. Pero sí, hay cierta verdad en esas opiniones. Gaby, ¿quiere añadir algo? Para Gaby, sí, gracias, Marina. Fue una discusión fenomenal. Durante la discusión en la que participamos en TCI, en cuanto a la ley y las enmiendas, ha surgido una curiosidad legal de que las personas que reservaron el artículo 12 y que rechazan el poder a las personas con discapacidades psicosociales, ahora les dejan a las personas elegir si quieren terminar su vida. Y estas son unas situaciones raras y algunos países como Canadá, otros países omiten ese artículo 12 y que permitan a discapacidades psicosociales que tengan esa opción de pedir ayuda con la muerte asistida. Esto sería una curiosidad legal enorme Unconscionable aspect of using this colonial y law un to further aspecto incomprensible. Eso es mi perspectiva. Pero por supuesto no soy canadiense y no puedo impactar estas leyes, pero he visto algunas cosas como estas bizarras pasando en mi país también. ¿Algún comentario más? Sí, me gustaría añadir que creo que la legislación está dando unos pasos que realmente ponen en duda la capacidad de las personas y
prácticamente nos tenemos que preguntar si la decisión final va a depender de la capacidad jurídica de las personas para decidir por sí solas. Eso también abre la pregunta sobre el hecho de que la ciencia, por supuesto, tiene que pensar sobre si las personas con esta discapacidad precisa puede tener, digamos, la opción de decidir sobre este asunto. Por supuesto, se trata de un tema muy complejo, pero me parece que todavía no tenemos un debate muy bien desarrollado en todo el país que puede resolver esta problemática que es muy profunda y muy importante. Me parece que de momento todavía tenemos que escuchar lo que nos dicen las personas con discapacidades psicosociales y también, también tenemos que pensar sobre el cuidado paliativo. Porque sin duda alguna hay gente que ha recibido la asistencia durante muchos años y que han recibido numerosas intervenciones, tratamientos, medicaciones durante muchos años. Y me parece que es un asunto que se tiene que todavía desarrollar y tenemos que trabajar dentro de la comunidad junto con los proveedores de los servicios médicos. ¿Y qué vamos a hacer con esta posibilidad de recibir diferentes intervenciones? Así que tenemos que tratar el asunto con mucho cuidado. Sí. Hemos recibido un par de preguntas que tienen que ver con el activismo, con el movimiento, que nos pregunta dónde este movimiento encaja en el, digamos, movimiento de personas discapacitadas a nivel global, porque estamos hablando de una experiencia muy particular cuando hablamos de las personas con discapacidad psicosocial. May I, Marina? Sí, ¿podría yo hacer un comentario al respecto? Sí, para nosotros en el sur global y especialmente la región de Asia y Pacífico, me parece que todavía no tenemos un movimiento de sobrevivientes y digamos, este movimiento no es todavía fuerte en nuestra región. Así que esto, por supuesto, ha sido el resultado de nuestras circunstancias históricas y, por ejemplo, en Nepal, en las instituciones psiquiátricas, hemos podido desarrollar más nuestro movimiento, más que en otros países, y nuestro movimiento ha llegado a ser más fuerte, más resiliente y ha superado muchísimas barreras. Así que siempre estoy diciendo que siempre no tenemos que desistir de nuestro trabajo y podemos volver la mirada y mirar en otras cosas, pero no podemos
olvidarnos tampoco de este grupo de personas con discapacidad psicosocial. En India, a partir de 95, nosotros hemos sido miembros de Asociación de las Personas Discapacitadas y estamos luchando dentro de este movimiento más global. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? Bueno, a lo mejor entonces una pregunta más. Esta pregunta ha sido relacionada con respecto al abolicionalismo o reformismo, y la pregunta era que a lo mejor podríamos tener diferentes estrategias para afrontar este problema y cómo pueden dirigir la gente sus energías a este fin. Lucy, a lo mejor tú querías comentar algo. Sí. Cuando hemos hablado de abolición transicional, me parece que esto ha ocurrido particularmente porque era un privilegio, porque abolición no es una opción para la gente que está pidiendo asistencia, ayuda. Así que yo no estoy diciendo que no deberíamos luchar por la abolición, pero me parece que se necesita un espacio especial para ello y me parece que en este momento no lo tenemos. Me parece que tenemos que luchar por la solidaridad y me parece que no tenemos un movimiento homogéneo, es decir, no todos hacemos la misma cosa, somos muy heterogéneos al respecto, así que todos nosotros tenemos diferentes tipos de nuestro activismo, de nuestro trabajo. Así que nosotros tenemos que pensar en las prácticas, en los espacios dentro de nuestro movimiento. Y cuando empecé mi intervención esta mañana, he dicho, todavía estamos aquí, todavía estamos resistiendo y no vamos a dejar de luchar. Y para mí es un trabajo que tiene que ver con solidaridad, porque a veces las políticas son demasiado complicadas y se trata de un trabajo socialmente muy complicado, así que tenemos que trabajar, pero desde el aspecto de solidaridad y, por supuesto, intentando minimizar la coerción. Y, por supuesto, ahí está la pregunta, si podemos hacerlo, si podemos conseguirlo. Sí, muchísimas gracias, Lucy, por eso. Y me parece que, desgraciadamente, estamos llegando al final de la sesión. Sí, tengo que añadir algo con respecto a lo que Lucy acaba de decir sobre digamos, necesidad de solidaridad, sobre la necesidad de trabajar dentro de y a partir de la comunidad. Y en cuanto a las directrices de desinstitucionalización, me parece que tenemos que luchar para abolir la violencia. Esto es algo por lo que tenemos que luchar. Abolir la violencia es algo que tenemos que empezar ya. Porque no se trata únicamente de la violencia contra las mujeres. Vamos a eliminar y limitar la violencia en general. Y basada en género, por supuesto.
y violencia tiene que parar y tenemos que tomar medidas políticas que pongan fin a ello. Sí, muchísimas gracias, Bhargavi. Por supuesto, es un aspecto muy importante y me parece que esta conversación, este debate tiene que continuar porque, por supuesto, nosotros no podemos responder a todas las preguntas durante la sesión de hoy, pero muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que han dado, que han aportado muchísimo. Muchísimas gracias a otras personas que han ayudado a este proceso. Risha Sharma, Joseph y Susan Hardy. Muchísimas gracias por sus contribuciones y muchísimas gracias a las fantásticas intérpretes. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro equipo y, por supuesto, vamos a continuar nuestro debate en el futuro. De cualquier manera, todas las personas tendrán la posibilidad de acceder a este webinario que será grabado y que va a hablar sobre dos temas muy importantes, sobre los derechos humanos y biomedicalismo. Así que les invito a que nos sigan en nuestro próximo webinario. Por supuesto, se pueden inscribir, enviar sus correos electrónicos y, por supuesto, nos pondremos en contacto con ustedes después del webinario. Muchísimas gracias a todos ustedes que han participado en este webinario y, por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho preguntas en el chat. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona donde estén. Gracias y hasta luego.